Honestamente, lo que han hecho bien han sido sus organizaciones estatales. Lo que le dan la libertad, lo que le dan la estabilidad son los gobiernos estatales, no es el federal. Si fuese por el gobierno federal, bueno, o sea, está rigiendo sobre estados, no rige sobre personas. Así que las personas creen que el gobierno federal como que aplica a personas lo que trae justicia o no. Realmente ellos están hablando de políticas sobre la unión. Es como la Europa, la Unión Europea. Al igual lo que te rige la libertad de cada país, su gobierno del país, igual en los Estados Unidos, el gobierno estatal, y mientras que fue extremadamente avanzada su opción federal para el momento, fue quizás, ponte el modelo T del carro, pues el primer carro que realmente De todo el Ford. mundo... Estamos conectados con Houston, porque allá se encuentra el arquitecto Miguel Herros, es autor del libro Estructuras para crear justicia, vanguardias del diseño constitucional, y de eso hablamos, discutimos, conversamos, exponemos y también explicamos desde nuestra perspectiva, por supuesto, ¿no? Eso hay que aclararlo, todo lo referente a la materia constitucional, pero no desde un aspecto técnico, ¿ah? Sino desde esa incidencia real en la ciudadanía. No un tema que se discute a niveles técnicos de un grupo nicho o específico, sino cómo nos incide, cómo nos afecta y cómo podemos discutirlo. O sea, cómo nosotros, siendo sociedad general, civil, que no somos expertos necesariamente en una materia técnica, podemos entenderlo, por lo menos de la manera más básica, la incidencia de la Constitución. Bueno, eso lo hacemos cada miércoles. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, Miguel ha escrito este libro, que está en 2 tomos, tomando como referencia las constituciones de los Estados Unidos y las constituciones de América Latina. Bueno, en el caso de América Latina, pues toma la nuestra, la de Panamá, para hacer una comparación. Esto se hace algo que se llama el gran debate. Allí buscaban hacer que la constitución sirviera como una herramienta que beneficiara a las personas y no viceversa, de las que algunos se pudieran servir, no, sino de la que todos se pudieran servir, garantizando las libertades entre cada individuo y que esto fuera el motor, entendiendo que cada uno tiene sus propios deseos de ser mejor, de alcanzar cosas y poder realizarse como individuo y que por consiguiente, si las personas individualmente lograban realizarse, lograban cumplir sus metas, encontrar su felicidad, el resto del país se podría beneficiar también, porque tendríamos mayor productividad. Y esto pues lo explica mucho mejor que yo, por supuesto, Miguel en su libro y también con nosotros aquí cada miércoles. Ahora sí, Miguel, después de esta gran y larga explicación e introducción, te presento. Buenas tardes, ¿cómo estás? Wow, te voy a contratar. No, no, pero es verdad. Tenemos una... Qué suerte tenemos de que ya toda esta tecnología no solamente ha sido creada, pero comprobada por nosotros. No falta más que estudiarla y si queremos adoptarla, pues es tan fácil como implementarla. No hay que inventar nada nuevo. Y es interesante, yo quiero hablar hoy de un tema que se está hablando mucho en Panamá, que es las similitudes y diferencias entre la Asamblea Constituyente paralela y la Asamblea Constituyente originaria. Pero incluso en este tema, eh, las enseñanzas y lo que han aprendido los americanos aplica para nosotros. Para, uno nunca sabe qué tipo de, por lo menos no está en mi poder, qué tipo de constituyente vamos a tener, pero al igual es importante saber qué es lo que arrastra una y qué es lo que arrastra el otro tipo y las posibilidades de dónde viene. Y el mismo tema que tocamos todos los miércoles, de que los humanos no somos perfectos y que si tú vas a la misma persona en una situación o en otra, van a tener incentivos completamente diferentes dependiendo de la situación, aplica Ujú. también por igual al tipo de proceso constituyente que uno emplea para originar una nueva constitución. Así que es importante, no sé si tenemos control sobre él, pero saber lo que viene y quizás tomar en lo posible las medidas antes de
necesarias para mitigar alguno de los Ujú. posibles fallos o sacarle ventaja a una de sus fortalezas. Es un tema bien importante. Bueno, y es un tema que, mira, no es nuevo, o sea, es un tema que se viene debatiendo desde hace mucho tiempo. Personalmente, este aspecto de la, no voy a decir fórmula, sino la manera en la que se llega a un proceso constituyente, lo vengo siguiendo desde hace más de 6 7 años. Y he tenido la oportunidad, o sea, como periodista, de hablar con muchas personas expertas en la materia, personas que, bueno, lastimosamente ya no están físicamente, como el ingeniero Silva en su momento, o el profesor Raúl González, quien era catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Panamá, con quien conversé y compartí muchísimo. Y ambos tenían dos posiciones distintas. En el caso del ingeniero Silva en su momento, que era un gran defensor de el proceso constituyente paralelo, o sea, que está en la Constitución, artículo 314, él defendía el hecho de que existía un orden, ¿no?, dentro de la Constitución existente. Esa parte yo la entendía, pero luego está también la postura de quienes apoyan un proceso constituyente originario, y en palabra incluso del doctor Bernal, quien lo he escuchado en distintas ocasiones, incluso aquí, pues todos los viernes se dirige en una hora en la mañana a la audiencia a hablar de distintos temas políticos. Por supuesto también toma lugar el aspecto constitucional, ya que por decirlo así, es el abanderado, ¿no?, en el proceso que se busca. Incluso este año se ha denominado el año de la alfabetización constitucional. Y hay aquí, Miguel, por lo menos te hablo desde mi perspectiva, dos cosas que a mí me, me llaman la atención en ambas posturas. Una, que en la constituyente paralela, que es básicamente seguir lo que ya está estipulado en el artículo 314 de la Constitución actual, pero luego está el otro aspecto, que es el que defiende el doctor Bernal, que también lo entiendo, que él menciona que un proceso constituyente es por naturaleza originario, porque si vas a hacer una nueva constitución, ¿por qué basarte en una constitución actual? Si la idea es que si tú vas a hacer algo nuevo desde las bases reales, y digamos, si quieres tomar como referencia, tomas el artículo 2 donde el poder constitucional emana del pueblo, entonces se puede obviar el 314, es lo que dice la originaria, es como lo entiendo yo. Y antes de pasar, digamos, a entrar en los detalles de cada una, yo sí tengo que preguntarte, porque tú has estudiado a fondo la Constitución americana, y ¿qué se toma como referencia cuando se hace esa Constitución, Miguel? Bueno, la Constitución americana actual, así como la de los 50 estados, y las de los 50 estados, bastantes de ellas, creo que en total son 175 veces que se han adoptado nuevas constituciones en los 50 estados de los Estados Unidos. Todas han sido a través de procesos establecidos o de los poderes ya establecidos. Incluso la constitución actual federal, la de los Estados Unidos, no. Pero bueno, es que antes de entrar en eso, es importante comenzar a darle unas cuantas definiciones Ujú. que no me da miedo usarlas sin antes definirlas, porque se pueden dar a mala interpretación. Así que creo que antes de comenzar los detalles, ir un poquito hacia atrás para que se entienda lo que estoy diciendo. Y quizás todavía un paso más atrás hacia la filosofía, Claro. que, que te da a entender por qué en Panamá y otros estados, pero no en Estados Unidos, eh, hay esta división. Eh, Tenemos en la filosofía dos formas de ver la parte moral. Una es cómo la persona debería actuar y que es la que en general en Panamá se entiende. Por ejemplo, la deontología, si te dicen, oye, mentir está mal, simplemente no lo hagas porque está mal, es alguien que te está dando un argumento deontológico en la filosofía. Y hay muchos escritores bueno, que estudian eso, están ayudando a las personas a actuar de una mejor manera
dándole una lista de cómo deberían actuar. La religión hace mucho eso. Son los 10 mandamientos, por ejemplo. Tú nada más síguelos, no lo pienses, no mates, X, Y, Z. Es la deontología, pero puede ser que alguien diga, oye, mentir está mal, tú me estás argumentando a mí, yo te puedo decir, bueno, pero si no hubiera mentido, hubieran asesinado a esta persona inocente. Estoy dando un argumento consecuencialista. Hey, es mejor mentir que permitir un asesinato de un inocente. Entonces la consecuencia es lo que importa. Pero todavía estamos hablando de la persona, cómo yo debo actuar. Y otro es la virtud ética. Por ejemplo, decir, bueno, pero ¿qué haría Cristo si estuviera en mis zapatillas? De nuevo, estamos hablando de cómo yo tengo que reaccionar ante situaciones. Es lo que hablamos mucho en Panamá. Esas son las deontológicas, consecuencialistas y virtud ética. Hay otra rama que es el contractualismo, que es lo de James Madison y filósofos como Rawls, que lo que, bueno, obviamente importa la filosofía, las tres anteriores, cómo la persona debería actuar, pero cuando estás haciendo un contrato entre dos personas, no puedes basarte en la buena fe. Tienes que tener algo que los obligue a actuar de esa manera. Lo que importa es la situación que tú pongas a las personas para obligarlos a actuar de la manera que tú quieres. Porque si no, ¿para qué hacer un contrato? Si solamente es una promesa, en el momento que no me conviene a mí, la voy a romper. Necesitas hacer un contrato que obligue a las personas, que la pongan en una situación que sea su interés regirse por el contrato. Por ejemplo, si fuera solamente deontología, no haré el mal. Bueno, eh, la división del poder sería el presidente pone a todo el mundo y que no se meta con ellos. Pero un contractualista nunca aceptaría esto porque sabe que el presidente, si pone a los jueces, él va a tener impunidad. Porque el día que un juez lo vaya, o un fiscal, lo vaya a meter en problemas a él, simplemente lo votará. No es un contrato que va a funcionar porque has puesto al presidente en una situación en que él se puede beneficiar de su poder. No funciona. Son filosofías completamente diferentes. Ya es cuando entra Rousseau. Rousseau es de, de la filosofía de los principios, pues. ¿Tú cómo haces para que las personas, no, perdón, se rijan por la voluntad general? ¿Cómo tú haces eso? Le quitas a las personas su libertad individual, mientras que las personas estén pensando en su propio interés, eso es algo negativo. Hay que suprimir el interés propio para que las personas se rijan por la voluntad general. Cada vez cuando escuchas a alguien hablar sobre Rousseau y la importancia de Rousseau, que muchos se escuchan en Panamá, te están diciendo eso. No, lo que importa no es cómo tú organizas el contrato, sino es que las personas quieran regirse por la voluntad general. Y bueno, y esa forma de pensar te lleva a un tipo de constituyente. Y la otra es tú cómo organizas el sistema para que las personas se alleguen por lo correcto. Cómo tú colocas a la persona en una situación que le conviene hacer lo correcto. Y ese sería James Madison. James Madison fue el que dio la constitución de los Estados Unidos actual y todas las constituciones de los 50 estados, y Rousseau y sus pensamientos dieron la de la primera república francesa, que dio el terror, que dio al final a un dictador, que fue Napoleón. Son dos sistemas completamente diferentes. Ahora, si entramos ya a la parte de constituciones, el poder constituyente, cada vez que tú le das a una entidad el poder de la capacidad o competencia de contribuir, perdón, de constituir o de dar a una constitución al Estado para organizarlo, esa persona tiene poder constituyente. Y después está el poder originario, que es el que se le ejerce para dar un nuevo origen a la estructura del Estado. Así que cada vez que hay un grupo de personas que tienen el poder para darle un nuevo origen o estructura al Estado, en otras palabras, una nueva constitución, ya tienen poder originario. En esta forma de verlo, entonces, la paralela, la asamblea paralela, tiene poder originario. Y la asamblea, lo que en Panamá le dicen, la constituyente originaria, en Venezuela, en Cuba, en Corea del Norte le dicen popular, en Colombia le dicen popular,
En Panamá no sé por qué le han dicho originario, en el único país yo creo que le dicen originario, en todos los demás le dicen popular donde las emplean. Eh, También tienen poder originario, pueden originar una nueva constitución. Eso es diferente a poder constituyente, que es la capacidad o competencia para constituir o dar constitución al Estado. En Panamá ya existe Estado, así que no hay nadie que va a crear un nuevo Estado. Lo que estamos hablando es el poder originario de originar una nueva estructura del Estado, un nuevo Estado en el sentido de una nueva estructura al Estado que ya existe. Si cambiamos de constitución, vamos a tener va a ser todavía Panamá, el Estado va a estar ahí, va a ser un nuevo tipo de gobierno. Entonces, el poder originario es como en general hablan de este tema. Así que hay que tener cuidado de cuando hablamos de una asamblea constituyente paralela, una asamblea constituyente originaria o popular, estamos hablando entonces del grupo que se unió, podríamos decir uno y dos, ambos son originarios o tienen poder originario. Y esto es bien, bien importante. No es que una no puede originar una nueva constitución, la paralela lo puede hacer y la popular, que en Panamá le dicen originaria, que confunde, quizás porque suena más bonita le pusieron originaria en Panamá, pero donde las han empleado en Cuba, Venezuela, en Bolivia, en Corea del Norte, en Nicaragua, le dicen originaria. En Colombia, Petro quiere una originaria. Pero bueno, entonces vamos a hablar Y a de ver, los diferentes porqués. y ahora hay algo que me llama también la atención y justamente empezaste a mencionar varios países que han pasado por procesos constituyentes. Recientemente creo que el que ha estado intentando el aprobar o pasar una nueva constitución ha sido Chile, que tiene características muy similares a las nuestras, que nace en medio de una dictadura y que, bueno, ha generado un sinnúmero de descontentos desde el 2019, particularmente, que era el año en donde Panamá se intentó hacer una reforma constitucional, no prosperó. En Chile estallan las protestas, eso da como resultado justamente es un proceso constituyente que en dos ocasiones ha pasado por plebiscito y no ha logrado la aceptación. Y aquí hay algo bien interesante, Miguel, y tiene que ver con tú hablabas de aspectos filosóficos. En Panamá nos hemos ido mucho por la deontología, en donde las personas apelan mucho a la parte moral. O sea, como que yo soy bueno y otros son malos. Entonces, como yo soy bueno y el resto es malo y es corrupto, tenemos que desaparecerlos. A ver, yo creo que esa regla va a depender de quién tenga el termómetro para medir la moralidad y hasta qué punto es ético y no lo es. Creo que va a variar de país en país, de sociedad en sociedad. O sea, si nosotros Bueno, vamos a Irán, por ejemplo, eh, las libertades a las mujeres son casi inexistentes, o Afganistán, ni hablar, ahora que lo tomaron los talibanes hace unos 2 años. Eh, y allí, pues lo moralmente aceptable no tiene necesariamente que ver con el mismo parámetro que seguimos acá. Pero volviendo a la pregunta que te hacía, tiene que ver con los procesos constituyentes frente a países que hace mucho no pasan por un proceso constituyente, han mantenido una estabilidad y han logrado desarrollar sus sociedades y economías. sí, sí puedo saltar, digamos, en lo de en Chile, ellos tuvieron un proceso paralelo, lo que en Panamá le dirían paralelo, pero nada más eso nada más lo he visto que se usa en Panamá. Ellos se basaron en lo que la Constitución dicta, tú cómo cambias la Constitución de ellos. Así que no se fueron por afuera, fue un poder originario. Cuando ambas asambleas que se formaron de manera distinta, ambas a través de lo que dicta su Constitución, tienen más de una posibilidad de cómo hacerla, tenían poder originario, así que uno diría, ah, bueno, fueron originarios. No, no, no. Lo de la asamblea constituyente originaria es un tema completamente diferente. En Panamá usan ese mismo término, así que confunde. Pero yo creo que el más apto es popular. ¿Qué lo hace popular? Ahora vamos a hablar. Pero bueno, eh, y, es otro tema. Otro tema, otro término, mejor dicho, que no hemos hablado, que es importante, es el poder derivado. El poder derivado normalmente se define como ejercer para introducir reformas a la constitución existente. Entonces, el poder derivado, en Panamá tenemos ambos.
el poder originario que le estás dando a una entidad, un poder para cambiar la constitución si quisiera por completo, y el derivado, que es a la Asamblea Legislativa, a pasar reformas mínimas a la constitución. En general, entonces, van a dos asambleas o una asamblea y a referéndum. Entonces, cuando hablamos del poder derivado, entonces es el poder constituido el que va a reformar o va a crear una reforma a la Constitución, pero en general nada más puede ser un tema a la vez. No puede ser que cambian más de dos temas. Por ejemplo, si van a agregar un derecho, tendría que ser un solo tema. No sé, quieren, no sé, lo de casarse que es igualitario. Hombres y mujeres, hombres y hombres. Bueno, no pueden mezclar más de ese tema si van a pasar uno de esos eh, cambios. Así que cada voto tendría que ser en un solo tema. Pueden dar más de un voto a la vez, pero cada uno sería para un tema. Eso es entonces el poder Claro. derivado. Y no se puede confundir de nuevo con la paralela, no tiene nada que ver. La paralela tiene poder originario, deriva como su conformación de la Constitución, pero una vez pasemos por el proceso ese, tiene poder originario, puede originar una nueva Constitución por completo. Bueno, Miguel, son las 3:30 y tengo que irme a mi primer cambio, pero a la vuelta te quiero hacer una pregunta. Iba por la misma línea de la pregunta anterior y de algo que mencionaste, y es las dinámicas que hemos tenido, sobre todo en este lado, en este hemisferio, de este lado del planeta, en nuestros países latinoamericanos, con procesos constituyentes. Pero, a la vuelta. Ancon, estamos conversando con Miguel Erroz, es autor de Estructuras para Crear Justicia, Vanguardias del Diseño Constitucional. Con él conversamos todos los miércoles de un tema importante como es la Constitución y cómo esto nos afecta. Y antes, antes del cambio, Miguel estaba explicando un poco el poder originario constituyente en medio del proceso, ¿no? Pero hubo un aspecto que mencionaste, Miguel, que a mí me llamó mucho la atención cuando empezaste a enumerar países que han pasado por un proceso constituyente. Yo decía, pero yo creo que el que no se ha dado cuenta tiene que sentarse un momento y empezar a entender que estamos en un proceso de cambio de era, literalmente. O sea, tú tienes cambios vertiginosos en la parte energética, tienes cambios vertiginosos en la parte tecnológica, digital, en la comunicación. La inteligencia artificial es un debate también, aparte del aspecto climático, que eso nos está impactando. Todo esto incide directamente en la sociedad. Y creo que los cambios en las dinámicas que vemos hoy día, producto, digamos, de las redes sociales, la comunicación ha hecho de que cualquiera se pueda enterar de cualquier cosa, incluso se pueda desinformar también. Eso ha obligado a muchos países a tener que reestructurarse, ¿no? Y el mejor proceso es a través de una nueva constitución, que es lo que conocemos nosotros al ser repúblicas o democracias, perdón. Pero en paralelo, vemos como una constitución. ¿Cuánto tiempo tiene la constitución de Estados Unidos, Miguel? Bueno, la estadounidense tiene mucho tiempo, 250 años, Wow, y esta nada más ha recibido enmiendas. y 27 por ahí enmiendas, bien poquitas, no me acuerdo ya por Y, qué número y, van. y, y entonces, ahora, o sea, no digo que sea infalible, pero yo creo que hay que ubicarse, dejando un poco las emociones a un lado. Yo creo que hay Sí, pero que, si puedo agregar a eso, esa es la estadounidense, la federal, pero las constituciones locales, las claro, estatales, mm, cambian, prácticamente todas han cambiado en los últimos 20 años y muchas de ellas, la mayoría yo diría en la última década. Cada o sea que es un proceso. Panamá será quinquenio, ya cada 4 años, en Texas cada 4 años tenemos votos para si aceptamos o no la población, cambios que la Ujú. Asamblea de Texas propone a la Constitución. Cambian
muy a menudo. Y bueno, pero te interrumpí, tú sigue. No, 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 y está bueno que nos expliques eso, pero a mí lo que me llama la atención, si tomamos como referencia a la federal, que supongamos, ¿no? Es la que rige al final la unión. Esta ha podido soportar todas las dinámicas de políticas, todos los cambios económicos, geopolíticos, las guerras, primera, segunda, las revoluciones que hemos tenido últimamente. Y nosotros aquí estamos viendo todavía cómo podemos hacer para que la sociedad no se fragmente, o sea, para no caer en dictaduras. O sea, ¿qué hicieron ellos bien? Que hoy los dejan como potencia mundial, que nosotros en América Latina, teniendo todos los recursos y teniendo gente, teniendo universidades, no pudimos lograr. Honestamente, lo que han hecho bien han sido sus organizaciones estatales. Lo que le dan la libertad, lo que le dan la estabilidad, son los gobiernos estatales, no es el federal. Si fuese por su gobierno federal, bueno, o sea, está rigiendo sobre estados, no rige sobre personas. Así que las personas creen que el gobierno federal como que aplica a las personas lo que trae justicia o no. Realmente ellos están hablando de políticas sobre la unión. Es como en Europa, la Unión Europea. Al igual lo que te rige la libertad de cada país es su gobierno del país, igual en los Estados Unidos, es el gobierno estatal. Y mientras que fue extremadamente avanzada su constitución federal para el momento, fue quizás, ponte el modelo T del carro, pues el primer carro que realmente De todo el Ford. mundo tenía y Uh estaba -huh. feliz. Hey, pero ya es un carro viejo. Uh -huh. Pero bueno, para lo federal quizás ahí medio que van bien, pero tú ves la cantidad de problemas que tienen en su sistema federal los americanos, que no los tienen en lo local, y bien interesante. Así que si tú me preguntas a mí lo que han hecho bien, te puedo leer Donald Lutz, que tengo aquí, es un profesor muy importante de los Estados Unidos, hablando sobre las constituciones estatales. Claro. Y él escribe, los estadounidenses habían considerado durante mucho tiempo que cada institución y práctica gubernamental era de la naturaleza de un experimento, debido a que la falibilidad era parte de la naturaleza humana. Había que hacer arreglos para alterar las instituciones después de que la experiencia revelara sus fallas y consecuencias imprevistas. Por lo tanto, originalmente el proceso de reforma se basaba no solo en la necesidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes, como tú decías, todo lo de la tecnología y esto, sino también en la necesidad de compensar los límites de la virtud y del conocimiento humano. En cierto sentido, toda la idea de una constitución se basa en una presunción de la falibilidad humana, ya que si los humanos fueran ángeles, no habría necesidad de elegir, dirigir y limitar el gobierno a través de una constitución. Citando a Madison ahí. Ahí citando a Mason al final. Somos extremadamente falibles los humanos. Todo proyecto que vamos a hacer es falible y hay que cambiarlo. Y conocemos más sobre cómo solucionar los problemas, especialmente los americanos, que es cómo crear una situación para que las mismas personas estén en su interés a actuar mejor. Y eso incluye tú cómo organizas el sistema de cambiar y modificar la constitución. Él, en este capítulo, él está hablando de los sistemas para cambiar la constitución adentro de los Estados Unidos, porque hasta eso han perfeccionado ellos. Hay sistemas que llevan a que grupos se puedan beneficiar más y entonces no es bueno para el pueblo. Así que si vamos a hablar y yo creo que es importante, de cuáles son las metas y después hablar de cada una de estas en los últimos 20 minutos que tenemos, entre la paralela que le dicen en Panamá y constituyente, Uh -huh. la asamblea constituyente originaria o popular, como le dicen todos los otros lugares, cuáles son sus fuerzas y debilidades. Es importante ver primero cuáles son los objetivos. Así que es un instrumento para cambiar un texto constitucional. Uno, Uh -huh. que la ciudadanía tenga la última palabra en la adopción de cualquier cambio. Porque no es que un grupo va a hacer una constitución y después nos la va a imponer a todos nosotros. Así que cualquier sistema que tenemos
la última palabra debería estar en las personas, de una manera u otra, en los ciudadanos, verdaderamente en las masas. Esa es una, que es un requisito para asegurarse que sea justo. Número dos, que el proceso sea suficientemente arduo y concertado para evitar cambios caprichosos o arbitrarios, pero suficientemente accesible para posibilitar el derecho de desarrollo, perdón, la habilidad de desarrollar el documento. Porque si lo haces demasiado difícil y es imposible ponerse a hacer que este proceso ruede, Ujú. entonces no vas a poder ni siquiera mejorar el texto. Entonces tiene que ser suficientemente difícil para que alguien no lo cambie por arbitrariedad o por capricho, pero es suficientemente fácil para que cuando se necesite mejorar, se pueda mejorar. Ese es el segundo. Tercero, que el proceso no pueda ser fácilmente capturado por intereses políticos o especiales. Y el cuarto, que se proporcione por lo menos dos métodos para reformar la Constitución, dice este profesor. Uno es mediante instituciones políticas existentes, en general la Asamblea Nacional, para que permitan Ujú. reformas ah, menores, y el otro es uno separado de ese, para que no sea capturado por los poderes constituidos. Así que uno segundo que no tenga nada que ver, eso sería en Panamá la paralela, pues, que no tengan el poder de ser los que dictan cómo se va a hacer la nueva constitución o el cambio. Así que esas son las cuatro cosas que tenemos que tener en mente. Y de ahí entonces podemos comenzar a hablar sobre lo positivo y lo negativo de cada una de la paralela y lo que le dicen en Panamá la Asamblea Constituyente Originaria, que en otros países es la popular. Ahora, hay algo allí que tú mencionaste que a mí me hace más sentido. Primero, antes de pasar, bueno, yo creo que se está haciendo bien en alfabetizar, en que la ciudadanía comprenda que es un proceso constituyente, distintamente si es el popular que mencionas o es el que está en el artículo 314, saber qué significa. Pero también yo creo que nosotros tenemos que ir claros con qué aspectos hay que discutir. Y no debería, para mí, a lo mejor yo puedo estar mal, Miguel, pero yo siento que para poder pasar a ese proceso de cambio hay que saber qué cosas hay que cambiar. Yo creo que todavía no estamos muy claros porque eh, sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar las reglas de cómo se escogen a los presidentes o a los diputados, qué vamos a cambiar. Vamos a cambiar cómo funcionan los diferentes órganos del Estado. O sea, ¿qué es lo que vamos a Sí, cambiar? Yo creo que esa es una pregunta que no puede salir en un proceso que yo no sé, yo no le pongo mucho tiempo tampoco a un proceso constituyente, 3 meses. yo estoy completamente de acuerdo con eso. Muy bien que lo estén haciendo. Desgraciadamente se habla muy poco de ello, por lo menos lo que yo haya visto. Todavía se está hablando poco de los específicos. Quizás en la siguiente fase vamos a estar hablando más de los que. Ahora mismo yo creo que el comienzo de este proceso es más de la idea en Ujú. general y no tanto de los específicos, aunque nosotros estamos hablando ya bastante de lo específico. eh, es una parte importante, pero incluso si uno conoce exactamente, si todos estuviéramos de acuerdo en general, pues el pueblo en general de Panamá estuviera de acuerdo de los cambios que queremos instaurar a través de esta nueva constitución, vamos a ver si qué proceso hace más fácil que lleguemos a esos cambios y cuál hace más fácil que intereses especiales lo capturen y hagan con ella lo que ellos les da la gana. Así que es importante entonces ambas partes, tener un proceso que facilite el cambio. Bueno, al final vamos a tener procesos que vamos a tener, pero bueno, hay unos que tienen unos beneficios y otros que ambos tienen sus cosas, pues. Así que me gustaría hablar de ese tema un poquito. Claro, eh, claro, sí. Estamos bien, sí. Ujú. Bueno, voy a hablar de 5 puntos rápidamente, no tenemos mucho tiempo, pero uno es en cuanto a la existencia del acto de convocatoria. Ambas, la paralela y la popular, tienen que ser convocadas de una manera u otra. La paralela está sujeta a disposiciones constitucionales que regulan como el proceso para convocarla. Y lo interesante de estos procesos es que necesitan un elevado grado de consentimiento popular y político fáctico. O sea, realmente el mecanismo requiere, o a través de firmas
o de voto de las, ¿cómo es que se dice? De las bancadas legislativas de 2/3, o el presidente y la mayoría de legislativo. O sea, necesitas ya tener porque el legislativo al final está elegido por el pueblo, así que necesitas tener un porcentaje grande de la población que está interesada, o sus representantes a través de ellos, esté interesada en que este proceso se dé, porque si no, no vas a poder tener las firmas necesarias o el voto de 2/3 en el legislativo, o el presidente y la mayoría del legislativo. Así que eso facilita a que el pueblo realmente lo esté pidiendo. Si el pueblo no lo está pidiendo, no va a ocurrir. Claro está, todavía sigue relativamente en Panamá capturado por los intereses políticos, ya que el sistema de firmas requiere 20%, que es casi imposible. Así la mayoría de las personas quieran una nueva constitución, conseguir 20% de firmas es demasiado costoso Perde, y se hace prácticamente imposible. y disculpa que te interrumpa, pero yo tengo que decirlo, aquí en 2022, si mal no estoy, se intentó recoger firmas para un proceso constituyente a través de lo que está estipulado en el artículo 314, y en efecto, o sea, no se pudo conseguir porque el tiempo no daba, y el método que se había utilizado en ese momento para la recolección de firmas hacía que matemáticamente fuera imposible con todo, y que todo el requerido para firmar estuviese de acuerdo. Pero es que el proceso impedía que la matemática diera. O sea, solamente se llegaron a recaudar 16.000 firmas. Y todavía me acuerdo porque hasta yo firmé. Eh, y eso que tú dices es sumamente importante. Yo creo que esa es una cuestión que no se puede pasar por alto. Y en los Estados Unidos en general es mucho más bajo, 5 o 6% es un número que realmente sí es posible llegar en un estado. Los estados más pequeños tienen un porcentaje más alto, los estados más grandes un porcentaje más pequeño, porque bueno, mientras si tienes 30 millones de personas, un 10%, un 5 o 7% se hace casi imposible al igual, que un grupo pueda organizarse. La originaria carece, en contraste, de un procedimiento normado. Simplemente no existe nada normado. Así que puede iniciarse de nuevo mediante mecanismos que pretenden darle o conferirle legitimidad. Y digo pretenden porque muchos de ellos es simplemente como que poner el dedo en el viento a ver hacia dónde va el viento. Pues uno que sí es quizás uno de los mejores es un plebiscito. Pero bueno, pero ¿quién va a ser el que cuenta, el que escribe la pregunta, todo lo demás? Como es un proceso afuera de los estamentos, ya no sería el tribunal electoral, no sería un grupo pues que decide posiblemente, o podría ser el presidente en Eso te iba aquel a decir, momento que que pudiera ser lo va a una hacer como me da la iniciativa. gana y yo soy el que lo voy a Sí, contar. Podría ser claro. así, es un problema. Ujú. Sí. Incluso si hacen eso, o puede ser simplemente manifestaciones de consentimiento político, por ejemplo, a través de un pacto político. Pero ¿quiénes son esos grupos? O sea, realmente no, y hacen su pacto y escriben pero realmente de nuevo es como un dedo en el viento. Yo creo que mi gente, si quiere, no es como el paralelo que le dicen en Panamá, que realmente necesitas las firmas o necesitas que los representantes del pueblo digan vamos a hacer esto. En la práctica, al final, en todos estos estados, depende del respaldo de un poder fáctico coercitivo, como el órgano ejecutivo. Es que en casi en todos los lugares, si no es que en todos, donde se ha hecho realidad el sistema popular, ha sido un poder fáctico, con mucho poder, en general coercitivo, que diga, vamos a hacerlo porque lo vamos a hacer. Y bueno, y después hacen su plebiscito y de cuenta, o su firma de pacto, pero al final el que dice que va o no va es el ejecutivo. Y esto entonces eh, crea una indeterminación que favorece la discrecionalidad y propicia escenarios de arbitrariedad. Es una realidad. Ya no es algo organizado, es un grupo diciendo yo lo voy a hacer porque lo voy a hacer y yo voy a hacer las reglas para ello. O posiblemente, se pueden ser personas buenísimas, buenas, que lo hagan todo perfecto, pero facilita la discrecionalidad. Ahora vamos a ver si confiamos en ellos y si lo hacen bien. Entonces, bueno, ese es el primer tema, que es bien profundo, ya comenzando por ahí. El segundo es en cuanto a su funcionamiento. Ambas tienen la funcionalidad de
la creación de una nueva constitución, pero entonces la paralela tiene atribuciones claramente delimitadas de cómo se compone esta facultad. No es solamente, bueno, por ejemplo, la facultad le da a el grupo que le va a dar la constitución, le da la facultad exclusiva y limitada de redactar un proyecto de nueva constitución. Un proyecto, no la nueva constitución, sino un proyecto que después tiene que ir al voto popular. La gente puede decir que no y termina en nada. Otra cosa es que carece de nuestra constitución, no, este grupo carece de, no puede hacer ni una nueva norma que tenga efectos retroactivos y no puede alterar los mandatos de aquellos que ya han sido elegidos. Así que no es que yo puedo hacer algo ilegal que era en el pasado, que en este le voy a castigar a todos los que no votaron por mí, pues no podría, nuestra constitución no dejaría, no permitiría esto. Le crea limitaciones a los poderes establecidos con el poder originario. No tiene poder ilimitado, únicamente puede redactar un nuevo proyecto. El único poder que tiene es escribir en el papel que va a ser la nueva constitución y no puede tener efectos retroactivos y no puede alterar los términos de los mandatarios, que es muy importante, porque si no, los mandatarios dirían, yo voy a ser presidente de por vida. No pueden hacer eso. Eh, entonces también en su rol de circunscribe la elaboración del denominado acto constitucional, que es lo que entonces le dan a las personas para que voten. Y esto entonces a un referéndum. Así que no es que tienen de nuevo el poder de hacer una nueva constitución, pueden escribir una nueva constitución. Así que todo esto restringe significativamente el margen de arbitrariedad del grupo que está haciendo la nueva constitución. Ahora, la originaria se le atribuye la potestad de aprobar y promulgar directamente una nueva constitución. No se encuentra sujeta a limitaciones jurídicas preexistentes. Esto incluye nuestra constitución y cualquier pacto, porque si no le tienen que hacer caso a nuestra constitución, mucho menos a un pacto que venga antes de que se establezca los constituyentes. Una vez que los constituyentes están establecidos, ni la constitución ni un pacto anterior a ella dice cómo va a ser. Y puede adoptar reformas transitorias, por ejemplo, con efectos vinculantes. Antes de otorgarnos el papel final de cómo va a ser la constitución, puede hacer reformas transitorias, como ocurrió en Venezuela, que afectan los derechos fundamentales y la estructura orgánica del Estado. Ahí le quitaron el poder al legislativo, como pasó en los 40 en Panamá. Quisieron una originaria y deshicieron, que fue por un presidente de facto, y deshicieron a la Asamblea Legislativa. Así que, bueno, igual podría pasar aquí. Y ellos entonces comienzan a legislar a través de acto constitucional vinculante. Y no solamente esto, puede emitir decisiones con efecto retroactivo y puede también tener actos de persecución, pueden dictar actos de persecución y con decisiones retroactivas. Es muy peligroso y eso se vio en Venezuela y se ha visto en otros lugares donde se ha aplicado. No es que lo van a hacer, pero esta amplitud de competencias sin contrapesos fomenta la arbitrariedad. Ellos pueden prometer ahora y hacer un pacto que no lo van a hacer, pero después ni la Constitución ni el acto va a valer nada contra ellos porque ellos tienen el poder de hacer lo que le da la gana. Esa es una de las debilidades que tienen. Bueno, yo sé que no eres analista político, pero a veces tus análisis de verdad que hay que prestarles atención porque son muy acertados. Miguel, por eso te lo pregunto, ¿cuánto crees que en este periodo, ¿no? En este mundo tan convulso, es importante prestarle atención a las arbitrariedades, sobre todo cuando existen estos escenarios sin mucho contrapeso? Y lo hemos visto como la región está un poco convulsa, ya no hay confianza en los poderes gubernamentales y hay una constante queja por parte de sectores populares que alcanzan fuerzas que llegan incluso, como pasó aquí en 2022 y 2023, a paralizar el país. No, sí, y ahí viene la siguiente, que es en cuanto a su conformación, que tiene mucho que ver con esto. Eh, en general, en estos, pueden ser personas buenas que hoy tienen buena intención de hacer el bien, pero que tú tengas buena intención ahora, tú cuando escuchas el canto de las sirenas te vas a tirar al mar.
es lo que pasa. Y es lo que está pasando Bueno, ahorita. porque estamos hablando de porcentajes, vamos a poner que son 100 personas o 60 constituyentes. En general, el humano promedio no tiene la habilidad de resistir estas presiones. Puede ser que de los 60, 40, 20 puedan resistirlas y 40 no la pueden. En el mejor de los casos, 20%, un tercio va a poder resistir. Tiene la habilidad, la voluntad necesaria, la fuerza interna necesaria para resistirse. Pero es el mejor, por promedio. Si pones a 60 personas de Panamá elegidas, 40 no van a tener, ya son super mayoría, van a poder hacer lo que les da la gana. Y aquellos buenos van a hacer enseguida, van a encontrar una razón para sacarlos y lo van a reemplazar por los malos. Y después los malos van a ser reemplazados por los peores, porque es lo que siempre ocurre en estos sistemas que permiten la arbitrariedad. Y ahí viene entonces el tercer tema, que es en cuanto a la conformación de esta asamblea. Ambas asambleas necesitan un tipo de elección o algo para designar a sus integrantes. Bueno, de nuevo, la paralela, lo que en Panamá le llaman paralela. Estados Unidos no le llaman paralela, solamente le dicen Constitutional Convention, constitución convencional, convención constitucional. No existe esto de originaria y paralela, es una nada más. Y todas son lo que Panamá dicen paralela. Pero bueno, su composición está reglamentada, la paralela, por la Constitución, que establece que se integrarán por 60 constituyentes. La elección tiene que ser por votación popular, mediante un sistema de proporción respecto a la población electoral, un voto por persona y todo el mundo tiene igual representación. Se advierte, pero se admite tanto la postulación por nuestra Constitución libre como la partidista. El proceso electoral se realiza conforme a las normas preestablecidas. No es que el mismo grupo que se va a elegir o que lo promueve es el que dice cómo se va y quién va a contar los votos y todo lo demás. No, es el sistema que siempre hemos tenido en Panamá a través de nuestro tribunal electoral. Hey, podemos tener muchas fallas en Panamá, pero una vez que el presidente gana, así sea por 2-3%, las personas en Panamá confían en que se hizo bien el cuento de los votos, porque es un sistema bien establecido. Y bueno, todo esto contribuye a preservar la integridad del proceso y a garantizar la representación ciudadana. Ahora, la originaria, en contraste, la forma de elección de sus miembros no está normada. Ellos están diciendo que va a ser por elección y probablemente sí va a ser por elección popular, pero ahora, ahí hablan y están hablando que no confían en el Tribunal Electoral. Entonces, quién queda de árbitro y para normar esta nueva sistema de voto. Los mismos que están supuestamente firmando el pacto. Así que una facción de nuestra población va a ser la que controla, norma quién vota, la norma de quién puede o no puede participar para ser elegido. Después son los que votan votan cuántas personas han votado. Y el tipo de trampas que se pueden hacer son increíbles. Tú haces que aquellos que saben que votan en contra de tu forma de pensar, le pones nada más un lugar de votar súper lejos de donde viven, que no tiene estacionamientos, no tiene cómo llegar para hacérselo imposible que voten, por ejemplo. Todo este tipo de cosas se dan a todo tiempo. Es fácil hacer la trampa si tú quieres. Con la parte del voto, tú como las normas, dónde pones los lugares de votos, quién lo cuenta, todo lo demás. Bueno, opera al margen de los poderes constituidos, como dije, es un problema. No va a ser el Tribunal Electoral a través del sistema que siempre hemos vivido en Panamá. La posibilidad de que la Asamblea originaria modifique o asuma las facultades de los poderes constituidos es verdadera. Ellos pueden decir que no lo hacen porque firmaron un contrato antes, pero el proceso en juego es de uno de suma cero. Las personas, antes de que se dé el voto, saben que es una posibilidad que esta constitución, que esta asamblea constituyente originaria se dé a sí misma los poderes de una asamblea y que eliminen los tribunales. Entonces dicen, chuzo, yo necesito poner a mi gente aquí, porque el momento que agarran todos esos poderes, yo estoy protegido. Ya no es alguien que nada más está haciendo una constitución, es alguien que va a tener poderes posiblemente casi limitados. Y al momento que es una posibilidad, tú tienes que jugar al juego y tratar de capturar este poder, porque si tú no lo capturas, los otros lo van a hacer. Ya es un juego de suma cero, comparado a la paralela, que es un juego de limitado, nada más pueden hacer una propuesta. Todo esto del anterior de nuevo genera incentivos distorsionales, presiones severas y facilita la arbitrariedad. Desgraciadamente,
el cuarto, pues no tenemos nada más un minuto, Dios mío. Y son 5 en cuanto a su disolución. Pues las paralelas son entre, no me acuerdo, yo creo que son más o de 6 y 9 Ujú. meses, son, y desaparece. No puede estar más ahí. La originaria dicen que va a ser 2 meses, no sé, pero una vez que se constituye, igual que en Venezuela, se puede quedar ahí por cuánto tiempo ellos quieren. Ellos pueden prorrogarse indefinidamente si quisieran o por años, como pasó en Panamá en los 40, como pasó en Venezuela. Así que ese es otro problema. Bueno, no voy a hablar más de eso, pero hay muchas más otras cosas que crean eh, posibilidades de arbitrariedad. Y el último es en cuanto al referéndum constitucional. La paralela es un requisito. En la originaria no está jurídicamente, no, pensó que hablar eso un poquito. La paralela no solamente eso, pero tienen que publicar el, el proyecto, son mínimo 3 meses antes eh, Ujú. de que se vaya a voto. Todo esto facilita el debate, que suscita la moderación, porque las personas, el pueblo va a votar. Así que si hacen una locura, el pueblo va a decir que no, como hicieron en Chile. Entonces tienen que moderarse. En la originaria no está sujeta o obligada a someterse al referéndum eh, popular. Probablemente lo van a hacer porque le da bastante legitimidad al sistema. Pero de nuevo, ¿quién va a votar? ¿Cómo va a ser el sistema eso? Va a ser la misma asamblea la que dice quién va a contar los cuentos, ella misma, los votos, ella misma al final. Ese es un problema, porque el tribunal electoral ya no va a existir para entonces. Y no solamente eso, pero esto eh, puede, a través de esto de que van a tener poderes de legislar y todo lo demás, puede ser un proceso que ya está marcado por restricciones a los derechos fundamentales y presiones y persecuciones políticas. Así que, de nuevo, no es necesariamente que no vaya a haber un referéndum o que la originaria no va a ser todo perfecto, pero facilita la arbitrariedad, o al menos su apariencia o su posibilidad. Y en el momento que va a aparentar que hay arbitrariedad, y es un gran problema, porque la apariencia es igual a la realidad. Y no solamente eso, pero la posibilidad hace que todo el mundo comience a usar conociendo, con ese conocimiento. Y me tengo que ver qué hago yo para no caer en yo ser el que me están aplicando a mí estos poderes ilimitados. Yo tengo que ser el que tengo el poder ilimitado para, entonces lo que ocurre es lo de siempre. Los buenos son reemplazados por los malos y los malos son reemplazados por los peores en estos sistemas. Y terminamos como siempre en lo que terminó Venezuela, Corea del Norte, Cuba, no hombre, no, pero ni le digo, esa es mi opinión, pero de nuevo, Dios quiera que una o a la otra todos nos vaya bien. Ah, no, totalmente, Miguel, y se nos fue el tiempo, pero te agradezco muchísimo. Por supuesto que la próxima semana seguimos ahondando más en esto, una explicación que no nos alcanza con solamente estos minutos que tenemos para hablarlo. Y invitar, por supuesto, a las personas a que vayan a nuestro canal de YouTube. Ahí estamos posteando estos videos cada semana para que también puedan interactuar, comentar, compartir. Yo sí algo creo, y yo estoy seguro que tú compartes conmigo, es que no nos creemos los dueños de la verdad en esto, pero nos gusta fomentar la conversación consciente de un tema importante. Yo creo que aquí el cruce de ideas es lo que va a garantizar de que el proceso tenga éxito, porque al final ganamos todos si tenemos una gran constitución y que se hacen las cosas como se deben. Así es, y bueno, y conociendo las debilidades, quizás tomar pasos antes, aquellos encargados, para asegurarse que no caigamos en en estas debilidades, pues en estas posibilidades. Así que hay que conocer y hablar de este tema. Aquellos encargados tienen que pensar en estas debilidades que tiene este sistema y entonces hacer, no sé, escudos de alguna u otra manera para que, porque ellos son, yo estoy seguro que son personas buenas y tienen que ocurra bien, pero al final tienen que tener cuidado que ellos no se les vaya la cerveza a la cabeza o que los quiten y pongan a unos malos y después a otros peores. Hay que pensar en esto porque es muy importante para que tenga éxito. Bueno, Miguel, gracias, un fuerte abrazo hasta Houston, Texas. Tenemos que dejarlo hasta acá, ya nos pasamos 3 minutos.